Vamos a analizar hoy una parte, una porción del libro de Apocalipsis, más concretamente el capítulo 19, desde el versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Comienza diciendo: entonces vi el cielo abierto, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lo primero que nos cuenta aquí este libro o este versículo es que los cielos se abrieron. Y los cielos se abrieron para sorpresa de Juan, que es el que está relatando, el que tuvo la visión que le mostró todo lo que él escribe en el libro de Apocalipsis. Para su sorpresa y para su admiración. Fue admirable para él ver en su visión cómo los cielos se abrían. Ahora, tenía una particularidad, esta situación, que los cielos se abrían no para que Juan entre al cielo en visión, sino los cielos se abrían porque Jesucristo volvía a buscar a aquellos que él tenía que buscar para que de esa manera se cumpla la promesa del Padre. Jesucristo venía a recibir la promesa del Padre, el reino de Dios. Los cielos se abrieron para que Jesucristo descienda en su segunda venida. Porque Cristo vino una vez. El pueblo de Israel lo rechazó. Entonces nos incorporó, nos injertó a nosotros, a los gentiles, para que formemos parte de su pueblo espiritual. Pero vuelve. Los cielos se abrirán y Cristo volverá. Y dice que he aquí un caballo blanco. O sea, esa salida de Jesucristo iba a ser una salida simbólicamente hablando, en un caballo blanco. Significa esto que aquel Jesucristo que entró como rey en un asno, en un pollino, allá en Jerusalén, a un pueblo que después lo rechazó, ahora iba a venir como un soldado, como un general victorioso, triunfador, a instaurar el reino que Dios le dio, el reino de nuestro Señor. Y cuando hace referencia al caballo blanco, se refiere a un caballo inmaculado, o sea, se refiere a la santidad, inmaculado, sin tacha. Todo es simbólicamente expresado. Y dice que tenía el que lo montaba a ese caballo, tenía una inscripción que decía fiel y verdadero, porque Jesucristo es fiel. Porque Jesucristo es la única verdad, porque Él es el que nos lleva al Padre, porque Él es el verdadero Señor. Y porque Él, aun cuando nosotros a veces le somos infieles, Él permanece siempre fiel. Es fiel, es verdadero. No hay otro Dios, es la única verdad. Creer en Cristo y su palabra, creer en Cristo y sus enseñanzas, es creer en la única verdad de aquel que es fiel siempre. Por eso ese título, ese rótulo, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora va a venir a juzgar. No va a venir a morir. Ya murió, ya resucitó. Ahora vuelve a juzgar y a pelear y a triunfar.
Porque el fin de esa pelea y de ese juicio de Dios es la victoria final. Para que el reino de Dios venga. El versículo 12 dice que sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Cuando el Apocalipsis y estos párrafos especialmente hacen referencia al caballo, a la diadema, a las diademas, cuando hace referencia a una espada aguda, a una vara de hierro, ya vamos a ver más adelante, al lagar, a un lagar, lo hace de manera simbólica y significa que Jesucristo tiene la realeza total. Y todos los símbolos tienen por objeto resaltar la realeza, es decir, que Él es el Rey de Reyes. Y vendrá ya para lograr y obtener la victoria definitiva. Y dice que sus ojos eran como de fuego. ¿Usted qué sentiría si viera hoy los ojos de Jesús? Los ojos que están narrando esta parte del Apocalipsis. Dice que eran ojos penetrantes. Nos harían arrodillar sin duda, nos harían postrarnos. Eran como llamas de fuego. Atravesaban en sus ojos que veía Juan. Era la mirada del Cristo vivo. Y dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Tenía un nombre escrito y nadie sabía de qué se trataba sino él mismo. Aquel que descendía a condenar, ya a juzgar y condenar a todos los incrédulos y los impíos. Impíos son los que están alejados de la fe. Entonces, vamos viendo el panorama. Jesucristo vino a salvar la primera vez y a enseñarnos los caminos de salvación. Pero la segunda vez viene a juzgar y a condenar. Ya vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. O sea que ahora viene a triunfar, a obtener la victoria, que siempre la tuvo de la misma manera que siempre tuvo esa paciencia necesaria para esperar que el hombre se arrepienta, cambie, se entregue a Él su vida, que la humanidad sea regida por sus enseñanzas. Cuando Él vea que va a ver que no es así, que Satanás siempre lo ha hostigado y siempre ha tratado de evitar de que ese reino sea instaurado y no le va a quedar otra alternativa que el juicio. Entonces, si bien antes Él lloró porque Jerusalén no se arrepentía y tenía que morir en la cruz a causa de esa falta de arrepentimiento, ahora va a venir con ojos, dice, como llamas de fuego, penetrantes a juzgar y a triunfar. Tengamos presente, iglesia, cómo vuelve Cristo. Cuando habla de las diademas, como ya les dije, está referido a que tendrá una absoluta majestad y que va a tomar la corona de todos los reyes. Él va a ser el único rey. Mientras los poderosos hoy se pelean, hoy quieren tener cada vez más poder, impulsados y hostigados también
por Satanás. ¿A quién invocan? ¿A quién invocan para tener más poder? Lo invocan a través de gobernantes que tienen ritos de macumba, rituales satánicos, rituales diabólicos, espiritistas, para escuchar la guía de Satanás. Y no les estoy hablando en abstracto, sé que es así. Por un mundo gobernado y guiado por Satanás a través de aquellos que se dejan gobernar y guiar por el maligno. Pero el rey va a ser él. Ahora se pelea por tener más poder, por tener más reinado. Si vamos a Asia, se pelea por tener poder a nivel más general. En Europa, en Estados Unidos, en América del Norte, América del Sur. Todos quieren tener poder. Pero el reinado va a ser solamente de él. El mundo entero va a ser gobernado y reinado acá en la tierra cuando Jesucristo regrese. Y los va a aplastar. Va a aplastar todas esas ambiciones. Solamente hay que esperar pacientemente la justicia de Dios. No va a venir con una corona de espinas. Va a venir con una corona de rey de reyes y de señor de señores. El versículo 13 del capítulo 19 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Teñida en sangre por el juicio. El enemigo de Dios, el que se oponga, va a morir. Viene el juicio. En esa segunda venida viene el juicio de Dios. Y esa es la sangre, es la sangre a la cual hace referencia. Esa batalla final, que es la batalla de Armagedón, es la lucha de todas las naciones contra el Cristo que regresa con su ejército celestial. Y no es figurado esto, ¿eh? Eso va a ser real. Ya vamos a ver en qué momento se da eso. Y ya lo dice en el Antiguo Testamento, Isaías 63:6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. O sea, que esto que está diciendo el Apocalipsis, también lo dijo, o lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Está preanunciado, está avisado el tema. Por eso cada vez pone más ahínco Satanás en tratar de detener, de frenar, de impedir, cosa que no va a lograr el regreso de Jesús. Porque dentro de la idiosincrasia de Satanás está la rebelión y la ambición de ser Dios. Eso quiso hacer cuando estaba con Dios y se rebeló. Y Dios lo tuvo que echar. Y no desistió. Persevera. No desistió de ese anhelo. Ahora trata de ser el rey de la tierra. De gobernar la tierra. Y va a creer lograrlo con el anticristo. Pero después viene Cristo y le va a decir: hasta aquí llegaste.
Y se va a oponer y va a guerrear hasta aquí. Y va a utilizar a las naciones para guerrear. Todo esto que estamos viendo son preparativos. Y el Señor le va a decir, hasta aquí llegaste. El reino a mí me lo ha dado mi Padre y vengo a instaurarlo. Y dice que es el verbo de Dios, porque el verbo es la palabra. Verbo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la revelación que Dios nos dio para que le conozcamos. Por eso insisto tanto en conocerlo al Señor y conocer su palabra. Única forma de conocerlo a Él, porque es lo que Dios nos reveló a través de la Biblia. El verbo nos dijo, nos comentó, nos enseñó, Él en persona y ahora a través y después a través de sus apóstoles, una verdad que está contenida en la Biblia. Y esa verdad del verbo, el verbo, la palabra de Dios, la tenemos que conocer. El versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguirán en caballos blancos. ¿Por qué dice esto? Porque la segunda venida de Cristo se va a producir después de la tribulación, después de la batalla de Armagedón, después de la guerra. Después de un periodo de 7 años de angustia. Pero antes, el Señor va a venir a buscar a la iglesia, va a venir a arrebatar a la iglesia. Y cuando vuelve, después de 7 años, vuelve con la iglesia arrebatada. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que Jesucristo, cuando vuelve a la tierra, vuelve con su ejército celestial. ¿Y cuál es el ejército celestial? Tiene 4 divisiones ese ejército. Primero, la esposa del Cordero, la iglesia que arrebató antes de la tribulación, o sea, 7 años antes de su regreso. La segunda división de ese ejército son aquellos que durante la tribulación perseveren en Cristo, a pesar de lo difícil que va a resultar, y sean redimidos por Él. La tercera división de ese ejército celestial son todos los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, que Dios también los va a arrebatar. Porque Jesucristo en los 3 días que estuvo en el sepulcro, dice, descendió a los infiernos, o descendió al Seol, descendió al sepulcro a predicarle, a hacerle conocer las buenas nuevas a todos los santos del Antiguo Testamento. Pero no le quiero mezclar mucho las cosas, porque de por sí el tema no es simple. Lo cierto es que van a formar parte del ejército celestial, los santos del Antiguo Testamento, es decir, la iglesia arrebatada, los creyentes que permanezcan luego de la gran tribulación, y los santos del Antiguo Testamento, y los ángeles de Dios, por supuesto. Ellos formarán ese ejército, y dice que ese ejército le seguirán en caballos blancos.
O sea, esa va a ser la caballería celestial. Hermano, vamos a formar parte. Si Dios nos arrebata, si el Señor nos arrebata, cuando Él vuelva vamos a formar parte del ejército de Dios. Seremos parte de esa caballería celestial. Pero la palabra ejército no es que vamos a venir a pelear. El ejército celestial va a estar desarmado porque va a venir a reinar con Él, no a pelear. El que va a vencer a los enemigos va a ser Jesucristo solo Él. Así como lo hizo Dios cuando liberó al pueblo de Egipto. Mandó una plaga, 2, 3, 10 plagas. Hubo mucha sangre, hubo mucha muerte por la desobediencia, por la rebeldía del faraón. Pero Dios lo venció, lo quebró con su poder. De igual manera, Jesucristo, Él solo va a vencer para reinar junto con aquellos que hemos sido arrebatados por Él y para gobernar el reino de Dios. Esa batalla la libra Él. El versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Dice que sale una espada aguda. En Apocalipsis 1:16, Jesús utilizaba la espada, la palabra, para defender a la iglesia. Ahora esa espada va a ser para herir a las naciones. Él va a decir, y así será. El yo soy va a pronunciar una palabra y la espada saldrá y atravesará, ya no a los corazones para convertir, sino a los condenados, a los que son juzgados para ser condenados. Allí se dará cuenta, hermano, se dará cuenta el mundo acerca del poder de Cristo, del poder de Dios, y allí se va a dar cuenta quién es el verdadero Dios. Y allí se van a dar cuenta muchas iglesias y muchos cristianos también, de quién es Dios. Un Dios de amor, de misericordia, de perdón, pero también de justicia. Quien no se puede contradecir a sí mismo, no es incoherente, es amor con los suyos. Es misericordioso, es bondadoso, nos perdona, siempre fiel, pero es justo. Con los impíos y con los que se le opongan, va a derramar su justicia. Y dice que de su boca sale una espada aguda. Ahora el Señor a través del Evangelio nos da palabras de consuelo, palabras de salvación, palabras de victoria, palabras que muestran el milagro de Dios. Pero esta espada aguda con la cual hablará a las naciones cuando Él regrese, va a ser para muerte y condenación. Y continúa, y Él las regirá a las naciones, Él las regirá con vara de hierro. Quiere decir con dureza, con justicia, con poder. Inflexible, será inflexible contra los malvados, los impíos, los que no están en Él.
Dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pisar el lagar es como pisar la uva para que salga el vino. Así las va a pisar a las naciones impías cuando Él vuelva. Cuando Él vuelva a hacer justicia. Entonces habrá muerte porque el diablo va a reunir a todas las naciones para luchar contra el ejército celestial. Es lo que les decía, se llama la batalla de Armagedón. Ese será el último golpe de la muerte. Allí el Señor aplastará la muerte. Luego vendrá el milenio, pero mientras tanto a las naciones las va a juzgar con vara de hierro, en forma inflexible. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá e impondrá su reinado y va a decir: este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien debe someterse toda la creación. Y nosotros reinaremos con Él. Si es que somos parte de aquellos que son arrebatados con Él. Él tendrá el dominio absoluto de todo. En el reino de Dios instaurado en su segunda venida, ya en forma definitiva, victorioso ese reino, el dominio de todo, pasa a ser dominio del Señor. Él gobernará en su reino. Por eso hace esta descripción gráfica y poderosa. En un mundo en donde hay guerras, en donde se está preparando ese camino para que el Señor vuelva, hay depravación, hay mucha mugre. Y muchas veces la humanidad se pregunta, ¿esto irá a terminar? Yo le digo, sí, esto va a mejorar. El mundo va a mejorar definitivamente cuando vuelva Cristo. Antes no. Antes no. Los problemas que tiene este mundo solamente serán remediados cuando vuelva Cristo a gobernarlo en su reino, cuando Él sea el Rey. Y nosotros con Él. Si tenemos la gracia de Dios. Entonces, uno comienza a ver, a leer, a analizar todo lo que se viene. Y digo, qué poca conciencia tenemos los seres humanos, ¿no? Porque los veo que viven el hoy y el presente y no saben mirar hacia adelante, no miran hacia adelante. Es como si estuviesen en contra de la pared. El diablo está muy activo y nosotros tenemos que estar más activos en defensa de aquel que es nuestro Rey, de aquel que es nuestro Señor y que ha de volver. Y tenemos que pensar hacia adelante, tenemos que comenzar a utilizar esto que Dios nos dio, no solo para que lo peinemos. Total, yo tengo al Señor. Pero el Señor te ha llamado para que formes parte de tu ejército. ¿O vos no quieres ser llevado por Él? No quieres ser arrebatado por Él. No quieres formar parte del ejército. Mira que si no sos buen soldado, no te va a llevar.
¿Para qué va a llevar un mal soldado? ¿Usted llevaría a alguien que es mal soldado a una guerra? ¿A formar parte del ejército? ¿A un soldado cómodo? ¿A un soldado que solamente quiere pasarla bien? ¿A un soldado que solamente quiere vivir las buenas pero no las malas? ¿A un soldado que no le gusta el sacrificio, que no sacrifica nada por la causa? Y no sé si lo va a llevar. No puedo decir que no porque yo no soy Dios, pero tampoco puedo decir que sí. Porque el Señor no va a llevar a todos en el arrebatamiento, en el rapto. No va a llevar a todos los que concurren al templo, a los que dicen ser de Cristo, o a los templos, o a las iglesias, sino a aquellos que han nacido de nuevo. A aquellos que viven en Cristo y tienen un nuevo nacimiento. No a los que nominalmente dicen ser cristianos, pero hacen su vida. Entonces, ¿a quién va a arrebatar al Señor? Y yo, hermano, Señor, yo soy el pastor de la Iglesia Divina Trinidad, llévame. Él es el que decide. Arrebatame, Él es el que decide. Dios quiera que estemos todos allí. Dios quiera. Por eso trato yo de hacer tomar conciencia a todos de que no se trata de jugar a la iglesia. Porque a veces tomamos a la iglesia como un hobby, como un juego, como un pasatiempo. No. Es algo muy grande. Algo muy poderoso en el cual estamos inmersos. Un plan enorme del cual formamos parte. Cuando el Señor venga, se va a acabar toda la hostilidad que le ha puesto Satanás, que le ha puesto los demonios, toda la hostilidad que ponen los impíos, que se burlan, que niegan a Jesucristo, que se ríen de los cristianos. Toda esa hostilidad va a terminar porque Jesucristo viene a reinar. Como así también va a terminar el falso reinado del falso profeta, el anticristo, porque va a ser vencido por el Señor. El versículo 19, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. La bestia es el anticristo. Y los reyes de la tierra, los gobernantes que están gobernando la tierra. Y a sus ejércitos, el ejército que tienen los gobiernos, los países, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo que yo les decía, se van a reunir para guerrear contra aquel que viene montado en ese caballo blanco, aquel que es fiel y verdadero. Van a seguir
tratando de resistirse a su reinado. Porque miren que lo demoró, Jesucristo vino a instaurar su reinado cuando vino por primera vez, pero fue rechazado. Y gracias a que el pueblo de Israel lo rechazó, entramos nosotros como las olivas silvestres y fuimos injertados en ese árbol, los gentiles, nosotros los gentiles, y hemos alcanzado la salvación gracias a eso. Pero la iglesia tiene que cumplir la misión de proclamar a Jesucristo a toda nación. Hasta tanto ello no ocurra, Él no va a venir. Y estamos ya, a través de instrumentos como los medios de comunicaciones actuales, en donde Jesucristo es predicado a todas las naciones. Entonces, las condiciones para su regreso están dadas o se van dando. Y eso el diablo lo sabe. Por eso quiere anticiparse y ser él el rey. Y va a buscar que le adoren, como es el caso del anticristo, que finalmente será aplastado por el Señor. Es decir, que habrá un enfrentamiento final entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno antes de que Jesucristo venga. Eso lo dice Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí se librará la batalla. Una batalla que culmina con una batalla final, pero que se va a ir dando a través de campañas con el transcurrir de los tiempos, como creando las condiciones para eso. Entonces, el Apocalipsis nos muestra que durante la tribulación, previo a la segunda venida de Cristo, como dice Daniel en la 70ª semana, habla de la semana de la tribulación. En esa tribulación el Apocalipsis nos habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira de Dios. Todo eso sucederá durante el tiempo de la tribulación. O sea que hasta que Jesucristo regrese, hermanos, tomemos conciencia de eso, hasta que Jesucristo regrese, las cosas van a ir de mal en peor. Y cuando entre el período de la tribulación, no te cuento, ni te cuento, esos 7 años. Pero la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación, para que no pase por la ira de Dios. Por ende, como les dije recién, la iglesia formada por aquellos que han nacido en Cristo, es fundamental que pase por esa situación del rapto, del arrebatamiento. Rapto o arrebatamiento son sinónimos, son utilizados en el mismo sentido. Entonces, la iglesia, antes del inicio de la gran tribulación, es arrebatada o es raptada y pasa a formar parte de las bodas del Cordero. El esposo viene a buscar a su esposa, la iglesia. Y en el cielo
participarán de las bodas, de las cenas del Cordero. Y en la tierra comienza la gran angustia de la tribulación. Apocalipsis 19:9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que sean arrebatados para participar de la cena de las bodas del Cordero y no de la tribulación. Entonces, que quede claro que la segunda venida del Señor consta de dos fases. 1, 2. 1, 2. Dos fases. Primera fase, Jesucristo vendrá, no va a pisar la tierra, desde las nubes del cielo, va a arrebatar a la iglesia, va a ser como un imán que la atrae a la iglesia. A aquellos que le pertenecen, a aquellos que viven en Cristo. La atrae para participar de la cena de la boda del Cordero y en la tierra comienza la gran tribulación y el gobierno del anticristo. Pero la iglesia ya no va a estar, porque fue arrebatada antes. Por eso el diablo es vivo. Y hace años que viene preparando el tema de los ovnis. Y van a decir, vinieron seres extraterrestres de otro planeta y han hecho desaparecer gente. La ha hecho desaparecer, la ha llevado, la ha raptado. El que la raptó o el que rapte a la gente en aquel momento va a ser Jesucristo. Que va a ser la situación de llevar a su iglesia con él. Imagínense que va a ser una conmoción mundial esa, Si hay alguien que está trabajando, que está conduciendo un vehículo, conduciendo un avión y es arrebatado, el vehículo se queda sin chofer, el avión sin piloto. Dios viene a buscar a aquellos no que están en una iglesia determinada, sino a aquellos en los cuales Jesucristo vive. ¿Y por qué este hecatombe? ¿Por qué esta situación? Porque van a decir, vinieron, no se sabe, pero aparentemente han venido platos voladores o han venido seres extraterrestres a buscar y ha arrebatado y ha hecho desaparecer a mucha gente. Entonces, la primera fase de la segunda venida de Cristo es ese arrebatamiento. Y eso se los cuenta Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. No agrego más nada. Acá lo dice todo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén muertos cuando el Señor venga a arrebatar a la iglesia van a ser resucitados. Por eso es importante que la vida en Cristo en cada uno de nosotros se produzca antes de la muerte para tener poder de resurrección. Si cuando venga el Señor ya no estamos vivos.
Y continúa el versículo 4:17. Luego, nosotros, los que vivimos, o sea, luego los que están vivos, los que formen parte de la iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No desciende en esta primera fase hasta a tocar tierra, sino que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la primera fase. Conozco que existen distintas interpretaciones. Bueno, nosotros adherimos a la interpretación premilenarista porque hace a la interpretación literal de la palabra de Dios, sin alegorías, literal. Porque la palabra de Dios debe interpretarse literalmente. Para algunas cosas, algunos la interpretan literalmente. Para otras cosas, lo que no conviene, alegóricamente. No, no es así. La interpretación siempre es literal. O sea que en el cielo va a haber celebración. Vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Y en la tierra va a haber tribulación. Y después viene la segunda fase. Pasan 7 años y viene la segunda fase de la segunda venida de Cristo, que es, junto con la iglesia arrebatada por Él, viene a la tierra a reinar. Ya sí va a tocar, va a pisar la tierra el Señor, va a venir con cuerpo glorificado, con toda la iglesia que va a tener cuerpo glorificado. Lo dice 1 Tesalonicenses 3:13. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, es decir, con todos los que fueron arrebatados. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para que se conviertan? Aquellos que no fueron arrebatados, porque formaban parte nominalmente de la iglesia, y es la oportunidad que Dios le va a dar al remanente de Israel para que finalmente le acepte. Le da otra oportunidad a la nación de Israel para que le acepte. Solamente que habrá un remanente que tendrá que decidir. Entonces, pero hay otra cosa. Hay otra cosa. El Señor viene, arrebata a su iglesia antes de la tribulación a participar de la cena de la boda del Cordero, pero el Señor nos va a llamar. Venga para acá. Pase ante el tribunal de Cristo. Segunda Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que si bien ha sido arrebatada la iglesia, ya no hay posibilidades de perder la salvación. No hay posibilidades. La iglesia esa tiene salvación, pero Dios los va a premiar o no en función de lo que cada uno ha hecho. Y el Señor a los que se han entregado a Él con fervor, les va a dar un premio, un galardón. Y a los otros, y que quizás le dé
un galardoncito chiquitito, chiquitito, o nada. Está bien, has sido salvo, pero vos no vas a reinar. Vos vas a estar ahí acompañando a los que reinan. Y en la tierra inicia el proceso de tribulación. Todo ese proceso de tribulación, Dios lo permite para injertar a los judíos, como les decía, que lo rechazaron, para darles la oportunidad que vuelvan a insertarse como olivo natural a la planta a la cual Dios los había llamado. Lo dice Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, nosotros éramos olivo silvestre, estábamos fuera. Jesucristo nos insertó con su sacrificio porque lo rechazó el pueblo de Israel. Éramos olivo silvestre y estábamos en contra de la naturaleza. Fuiste injertado en el buen olivo y gracias a eso Dios nos injertó en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Cómo no le voy a dar la oportunidad al olivo natural, a mi pueblo, al cual vine a reinar y que me rechazó? Le voy a dar la misma oportunidad que les di a ustedes, que son olivos silvestres, a estos que forman parte del olivo natural, del árbol natural. Y bueno, ¿y de dónde van a salir esos creyentes que van a surgir y que van a ser injertados al olivo de aquellos que se convirtieron en la gran tribulación y a los judíos que también lo aceptaron al Señor? Entonces, esa es digamos, la situación, la época, el momento que nos espera, hermanos. Más que nunca, tenemos que pensar en una decisión seria, porque el arrebatamiento está próximo. Las señales lo demuestran. El Señor dice que el día y la hora no lo sabemos, vendrá como ladrón en la noche, pero nos da señales y las señales están. La vida en Cristo es vivir en la lucha por el reino de Dios para que sea instalado. Y eso no es chacota, no es un hobby, es un esfuerzo, es una pertenencia, es una participación de un ejército al cual Dios nos ha llamado. Y la verdad, hermano, que no sé qué irá a decidir el Señor, pero creería que así como yo, todos y cada uno de ustedes, anhelamos ser arrebatados para no pasar por la gran tribulación. Y puede ocurrir en cualquier momento, dice el Señor, como ladrón en la noche. ¿Vos sabés a qué hora va a venir el ladrón? Y no. Puede ser que Jesucristo venga a buscar a su iglesia esta noche, o principio del año que viene, o dentro de 3 años, o dentro de 5 años, dentro de 10 años, no sé.
¿Sabe cómo se llama esa doctrina de que Jesucristo viene en cualquier momento? Doctrina de la inminencia. El regreso de Cristo es inminente. En cualquier momento se puede dar. Es una decisión que le pertenece a Él y no a nosotros. Espero que Dios les haya iluminado la mente para entender esto, que es tan importante que lo comprendamos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios esté siempre con su iglesia.